Baruch Hashem. Bien, pues sí, es precisamente en este tiempo cuando nos tenemos que guardar de la levadura de los hombres, precisamente, sí. Y sabemos que acabamos de celebrar Pesaj, ¿verdad? La celebración, el recuerdo conmemorativo de aquel pacto que Mashiach hizo con su pueblo, la alianza que efectuó a través de su sangre y a través de su cuerpo, entregándolo todo para que pudiese haber una transformación en el hombre. Entonces, ahora vemos nosotros que Mashiach estuvo en el sepulcro esos 3 días y él resucita precisamente al tercer día, ¿no? Un Shabbat por la tarde, ya para iniciar el domingo, se puede decir, o iniciando el domingo es cuando él resucita. Entonces, quiere decir que el domingo que viene, es cuando se entrega lo que viene a ser la gavilla al sumo sacerdote. Y entonces, después de que en Pesaj sabemos que tenía que estar la cebada madura. ¿Para qué? Para que esta cebada se pueda arrancar para poderse usar. Entonces se entrega a lo que es el sumo sacerdote, lo que es un día después del siguiente Shabbat, que vendríamos en este Shabbat, después de este Shabbat, o sea, mañana, es cuando se entregaría y es cuando Mashiach resucita. Entonces, por ello, precisamente, iniciaríamos la cuenta de Omer, los 40 días que nos hablan acerca de la siguiente subida, que es Shavuot. Entonces, ¿esto qué significa? Que Yeshua, cuando es entregado como primicia del Eterno, y por ello Él es el primogénito de todas aquellas primicias, porque sabemos nosotros que Shavuot representa las primicias, entregar los frutos maduros, y Yeshua resucitaría precisamente, como comentábamos, un Shabbat, por decir hoy, pero más tarde. Hoy, pero más tarde. Es cuando Mashiach resucita. Como primicia de Adonai y como primogénito. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros porque la vida de Yeshua en resurrección, ¿verdad? No es cualquier vida, sino que al momento de que Yeshua resucita, imparte vida a huesos secos, imparte vida a trigos para que estos trigos germinen y que puedan llegar a ser pan y que puedan alimentar a otros, como veíamos en la escritura. Estas palabras que hablaba Rav Shaul eran precisamente palabras de lo que viene a ser hacia los ministros que estaban compartiendo, ¿verdad? Entonces sabemos que un profeta es un ministro, aquel hombre que habla en nombre de Yahweh. No es alguien que predice un futuro, no, sino que aquel que habla en el nombre de Yahweh. Habla palabra
de Yahweh. Sus palabras no son suyas, solamente es usada su voz. Entonces ese hombre es un profeta, porque solamente presta su voz, presta su cuerpo, su ser, para poder expresar algo. Entonces, el Eterno a Israel, pues él quería que todo el pueblo fueran profetas, y lo fueron. Lo fue Israel. Israel, en una ocasión, todo el pueblo fue profeta. Todo el pueblo escuchó la voz de Adonai. Y así todos hablaron en el nombre de Yahweh. Pero recordamos que el pueblo temió la voz tan llena de poder, y pues había truenos y relámpagos, y entonces ellos pues temían hablar con Adonai. Temblaba su carne. Y por ello ellos le dijeron al Eterno: mejor habla tú y nosotros obedeceremos lo que Adonai diga. Vemos que esto le pareció al Eterno bien, y fue así como el Eterno empezó a hablar a través del profeta. Entonces nosotros, como cuerpo de Mashiach, Yeshua es la cabeza, ¿verdad? Perdón. Yeshua es la cabeza, y entonces aquello que se imparte, por ello tiene que ser de su dabar, de su palabra. No tenemos que hablar cosas que nos saquemos del bolsillo, o que sea algo novedoso y que por ello lo pongamos. Porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo importante es hablar la verdad que es Mashiach, la verdad que está sustentada en su palabra. Por ello aquella palabra nos da vida, nos vivifica y nos ayuda a nosotros que venimos de descendientes de Adán, ¿verdad? De Adán, que es un hombre ya imperfecto, ya no es un hombre perfecto, ya es un hombre con una condición de pecado. Entonces, por ello, en el momento en que nosotros somos parte de esa descendencia, necesitamos a Yeshua. Necesitábamos que Yeshua hiciera el sacrificio perfecto para poder derramarse en nosotros, para que nosotros podásemos ser injertados en él. Y cuando se hace un injerto, es precisamente, se puede hacer un injerto de piel, de carne, de hueso. Y ese injerto, pues, se hace una unión, en el cual ya no son dos, sino son uno. Y al momento de ser uno, se hacen orgánicamente uno. Nosotros por ello somos literalmente el cuerpo de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua ya no lo conocemos en carne. Ahora, si vosotras encendieran sus lámparas, sus pantallas, nos veríamos nuestros rostros todos, que por supuesto también lo pueden hacer si gustan, no hay ningún inconveniente que se haga ahorita en este momento. Pero si lo hicieran, veríamos los rostros, y ese es el rostro de Mashiach, el rostro de Yeshua HaMashiach, aquel que murió y entregó esa sangre que no tenía precio, porque era una sangre de un justo que pues no había ninguno como él.
Y por ello precisamente era tan necesario hacer ese sacrificio perfecto que solamente Yeshua HaMashiach podía hacer por nosotros. Por eso es tan importante la celebración de Pesaj, ¿verdad? En la cual nosotros estamos reconociendo aquel sacrificio que el Eterno hizo por nosotros, porque sabemos nosotros que Yeshua es Adonai. Entonces el Eterno hizo ese sacrificio. Él se manifiesta en carne a la tierra, al hombre, para poder hacer el sacrificio perfecto y de esta manera podernos dar una esperanza de vida. En ese sacrificio todos estábamos allí en esa cruz, todos al mismo tiempo morimos, se puede decir, en Yeshua. Por ello, a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, tenemos vida en él. Por eso decía Rab Shaul, ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la vida de él. Entonces, nosotros tenemos la mente de Mashiach, porque nos estamos alimentando de su palabra y su palabra cambia nuestros pensamientos. Por supuesto, tenemos mucho que recorrer, tenemos defectos que tenemos que cambiar, pero para ello el cubrirnos es lo que nos ayuda a no ser lejanos, sino ser cercanos a Adonai. Poco a poco Adonai está quitando a dándole muerte a ese hombre viejo que ya no tiene solución. Por eso es desechado totalmente. Y ese hombre viejo murió en aquel sacrificio que hizo Mashiach. Solamente que nuestra mente, nuestra condición de pecado, nos hace creer que todavía está vivo. Y nosotros lo revivimos con aquella mente vieja que tenemos. Por ello necesitamos renovar nuestra mente y realmente creer la promesa de Adonai a través de esa salvación y esa liberación que hizo Él en nuestras vidas. Lo leemos muchas veces, lo escuchamos muchas veces también, pero de repente como que no nos cae el 20, como que no logramos a veces captar realmente lo que Yeshua es en este momento en nosotros. Pero dice, no recuerdo el texto en este momento, pero hay un texto que dice que Adonai danza con su pueblo. ¿Y cómo danza el Eterno con su pueblo? Es a través de nosotros. Cuando nosotros en el Jalel danzamos, en ese momento Adonai está danzando con su pueblo, porque nosotros somos sus pies, nosotros somos sus manos, sus brazos, sus ojos, su boca. Y por ello precisamente Él desea que cada uno de aquellos hombres y mujeres que creen en Él podamos ministrar, podamos ser esas semillas que vienen a traer un pan, como nos lo dice la Escritura, lo estábamos leyendo hace un momento.
porque vamos a leerlo. Permítanme un momentito, por favor. El versículo, vamos a buscarlo. Lo que dice la palabra, dice, como está escrito, 2 capítulo 9, versículo 9, nos dice, como está escrito, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera es literalmente que siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que aumenta los frutos de nuestra justicia? Es Adonai, porque Él es el justo. Nosotros no somos justos. Nuestra naturaleza es injusta, pero la naturaleza de Adonai es justa. Entonces, por ello, necesitamos nosotros que el Eterno siga trabajando con cada uno de nosotros para que podamos ser justos y no solamente ser revestidos de justicia, sino también ser justos. Entonces, por ello es que es importante que nosotros recordemos eso. Recordemos que aquella palabra que el Eterno nos ha dado no es nuestra, es de Yahweh, y que nosotros podamos compartirla con todos aquellos que la requieren. Que no nos preocupemos porque sepamos poco. Si en algún momento hay una duda, déjame de tarea y te la traigo enseguida, ¿verdad? Resuelta. Porque nadie sabemos todo. Todos estamos en un aprendizaje, en un proceso de aprendizaje. Y nadie sabe totalmente todo. Nadie, absolutamente, ningún grupo tiene absolutamente toda la verdad. ¿Por qué? Porque Yeshua es la verdad. Si un grupo tuviese la verdad absoluta, no podría ser verdad. O sea, eso no sería verdad. Entonces, por ello, Yeshua está conformado por ese cuerpo donde quiera que se encuentre, donde aquellos hombres y mujeres que de corazón le buscan están dispuestos a hacer todo lo que tenga que hacerse para el reino. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros somos tocados por Adonai, no podemos ser, decir yo quiero venir a recibir. No, es en el momento que el Eterno nos toca, en ese momento, nosotros deseamos servir. Aunque sea en una pequeña cantidad, algo sencillo, pero deseamos servir, porque eso es un fruto. El servicio es aquello que estamos nosotros ejercitando el amor en el cuerpo. Cuando nosotros servimos al cuerpo, estamos ejercitando el amor. Aquel amor que decía Mashiach. Por supuesto, ¿verdad? Se tiene que ejercitar de diferentes maneras en todos los aspectos el amor. Y por ello, precisamente, tenemos que ser perfeccionados en el amor. Y también por eso Adonai permite situaciones en nuestra vida para que podamos ser perfeccionados mutuamente. Entonces, Baruch Hashem, por eso, porque Adonai no nos deja a la deriva, sino Él, la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, la va a terminar.
la va a terminar, porque Él es fiel y verdadero, y Él así lo ha prometido. Ninguno iba a perder Mashiach de aquellos que se le habían dado. Entonces, por ello nosotros estamos contentos porque esa vida preciosa quiso Adonai entregar. ¿Para qué? Para poder preservar nuestra vida. Y no nada más una vida común y corriente, sino una vida en plenitud. Una vida en la cual las cosas de afuera no nos agobien, sino que si llega, por supuesto que de repente te preocupas, claro, pero después de eso, de que te preocupas y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Buscas al Eterno. ¿Por qué? Porque realmente nosotros es una costumbre que tenemos mala costumbre de que cuando tenemos una situación difícil, estamos buscando en nosotros mismos, dentro de nosotros, buscando la solución. Cuando la solución no está dentro de nosotros, la solución está en Adonai, porque Él es el que acomoda las cosas y es Él quien ordena las cosas. Y la solución está en Él. Entonces, por ello nosotros tenemos que buscarlo en oración. Y Él que conoce todo, nuestra vida, nuestro ser, las circunstancias de cada día, Él nos va a ayudar, nos va a dirigir y de alguna manera nos confirmará para poder saber cuál es su voluntad. Porque sabemos que siendo su voluntad siempre es buena y todo es para bien a los que lo aman. Entonces, cualquier cosa que tenga que pasar en nuestra vida será porque Adonai así lo permite. Perdón. Y será con un objetivo para crecer, para madurar, ¿verdad? Porque es importante que nosotros maduremos. Y también es importante que al madurar o creer que estamos maduros, porque podríamos decir, yo ya soy muy maduro o madura. A lo mejor ni siquiera estamos más verdes que otra cosa, pero creemos que estamos maduros. Y en realidad no lo estamos. Por ello, precisamente, también nosotros tenemos que recordar que la gloria es solamente de Adonai. Todo lo que nosotros hacemos o hagamos por el reino, todo es para la gloria de Él. Por eso, no a nosotros, Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Salmo 115. Entonces, por ello, nosotros que estamos, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Mashiach, tenemos la invitación para ser profetas, para hablar en nombre de Yahweh. Como nos decía el texto, decía, el que siembra poco, recibe poco. Y el que siembra mucho, recibe mucho. Cuando nosotros compartimos la palabra, aunque sea poquito, la lógica del mundo es que uno se va quedando sin nada. Pero aquí es diferente. La lógica del Eterno es que mientras más se da, más llega. Mientras más das de ti, de palabra, de lo que el Eterno te ha compartido, entonces también más llega. Más llega y más llega. Y es como el cántaro de la viuda con la cual llegó el profeta Elías, que
nunca se acababa su alimento. Sacaba y sacaba y sacaba y nunca se acababa. Y por eso pudo pasar la hambruna que llegó allá al pueblo. Entonces, por ello Adonai no nos va a dejar pasar una hambruna también. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estemos haciéndolo, estamos participando de aquello que el Eterno desea, que podamos nosotros ser esos profetas. Sabemos nosotros que el Eterno nos ha llamado a ser reyes, primero, ¿verdad? A gobernar nuestra tierra. Y sacerdotes que hablamos con el Eterno, ¿verdad? En téfila, en oración. Y asimismo, profetas. Aquel profeta es aquel que escucha. Escucha primero la palabra del Eterno. Y una vez que escucha la palabra, entonces ahora sí ya puede hablar la palabra. No podemos creer lo que no hemos escuchado y asimismo tampoco podemos compartir aquello que no ha sido resuelto en nosotros mismos o aquello en lo cual no creemos. Si una persona no cree en algo, pues es mejor que no hable. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros estamos llenándonos de la palabra del Eterno, si estamos leyendo las parashot, si estamos escuchando la palabra, y aparte también estamos en los perfeccionamientos, en las fiestas. Entonces, todo eso nos va a nosotros nutriendo. Y cuando hablamos con alguien, entonces esa palabra fluye. ¿Y por qué? Porque Adonai es el que da el conocimiento. Adonai es el que da aquella revelación. No es la palabra no se tiene que interpretar como una interpretación privada, sino como algo que el Eterno es aquel que lo está revelando. Por eso nos decía la parashot de Rab Shaul acerca de la carne, ¿no? Que a veces es difícil estar en la carne, ser nosotros mismos, porque a veces una parte de nosotros nos gusta y a veces otra parte dice, esta parte tiene que cambiar, esta parte tiene que morir, y es aquella parte del viejo hombre que tenemos que morir todos, totalmente, no nada más en una manera física, como vimos que todos hicimos el sacrificio en Mashiach, porque Él llevó todos nuestros pecados, pero también estamos ahí nosotros en ese sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Pero en Él somos vivificados, en Él volvemos a la vida. Y por ello, aquel hombre viejo murió crucificado, murió allí. En el momento en que nosotros tenemos esto del morir, entonces también en justicia vivimos en Mashiach. Y por eso estamos aquí. Porque Yeshua es la vida. Yeshua es la vida. Entonces, por eso hay que, si tenemos esa lucha, que todos estamos en esa lucha, no hay nadie que no esté en esa lucha, entonces tenemos que mirar a los cielos. Tenemos que mirar hacia las alturas para buscar esa ayuda del Todopoderoso y que nos ayude a poder ser Él, a poder manifestar realmente la luz, el amor y el espíritu que van a manifestar los santos vencedores y que van a manifestarlo a Él en una fiesta de Yom Teruah.
cuando Yeshua se manifieste y todo ojo lo verá. Entonces es precisamente allí donde se va a ver quiénes son realmente los santos vencedores, quiénes son realmente aquellos hombres y mujeres que se vencieron a sí mismos, que pusieron el reino en primer lugar y que dieron todo por él. Por eso Mashiach hablaba acerca de que el reino de los cielos es como una perla, que usamos todo nuestro dinero para conseguir la perla. Entonces, si el dinero en este mundo es lo más preciado, o una de las cosas más preciadas, dice, el reino de los cielos es como una perla. Aquel que da todo por aquella perla obtiene el reino, porque el Eterno no quiere solamente una parte de nosotros, sino nos quiere completitos a nosotros, en cuerpo, alma y espíritu. Adonai nos quiere completos, no solamente una parte. Entonces vamos a leer, tenemos aquí lo que es Isaías 38:16 y dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Continuamos en Isaías, pero el 57:15, y nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos comportamos como deberíamos de comportarnos, nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se da cuenta. Antes lo hacíamos, pero ni cuenta nos dábamos porque era parte de nosotros. Pero ahora que estamos en Yeshua, cuando nosotros hacemos algo que no debemos, luego nos entristecemos. ¿Por qué? Porque decimos, aquí no actué como debería de haber actuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son los frutos del Ruach, lo que yo estoy mostrando. Entonces, por ello, precisamente, nos entristecemos. Pero eso también es bueno. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos que cambiar en esto. Tenemos que cambiar en lo otro para ser perfeccionados y madurar. Entonces, Baruch Hashem, porque Él nos ha dado su espíritu para que podamos vivir, ser vivientes en Él. Ezequiel 37:5 nos dice, así ha dicho Yahweh, el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Baruch Hashem. Nosotros
aunque estemos muertos, aunque estemos en el Sheol, podremos vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu es aquel que nos vivifica. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos a Yahweh. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que fallamos, quiénes somos sin Él, y que podamos nosotros buscarlo realmente de todo corazón. Y de esta manera, Adonai nos va a responder, porque Él es fiel. Vamos a ver lo que nos dice el Tehilim 130. Ya que nosotros vemos, por ejemplo, la situación de Job, vemos que él era menospreciado y seguían los amigos hablando con él, ¿no? Y él decía, pues aquellos que antes eran mis amigos ya no son mis amigos. Aquellos que yo tenía una relación o me tenían en estima, en admiración, ya no están. Al contrario, huyen de mí, me desprecian. Y entonces tenemos que recordar nosotros que qué estaba pasando con Job. Job era justo delante del Eterno. Y sin embargo le estaba pasando todo esto. Por eso vemos nosotros que siempre al hombre tenemos que esperar muchas cosas de él. Críticas. El hombre falla. Entonces se estaba tratando mal, ya no nada más los amigos, sino otras personas que eran el círculo de Job. Lo estaban tratando ya mal. Y cuando te tratan mal y tú no estás haciendo nada, o no tú estás haciendo algo que realmente digas, bueno, yo me lo merezco, pues sí te sientes mal, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, Adonai nos recuerda el pasaje precisamente de Job, para que nosotros podamos ver que no tenemos que voltear a ver al hombre, porque en el hombre no vamos a encontrar lo perfecto. El hombre siempre nos va a fallar. Nosotros mismos vamos a fallar a otros, porque no somos perfectos. Entonces, por eso nosotros solamente tenemos que poner la mirada en Adonai. Porque aquel es aquel que ve lo profundo del corazón. Entonces, y es aquel que realmente es el que nos va a salvar, nos va a levantar, nos va a transformar nuestra vida y nos va a dar consuelo. Consuelo y el valor, la fortaleza que sea necesaria para continuar. Entonces, vamos a leer lo que es Tehilim 130. Y nos dice así. Cántico gradual de lo profundo. Oh Yahweh, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay la cobertura para que seas reverenciado. Esperé yo a Yahweh,
Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel, espere Israel a Yahweh, porque en Yahweh hay misericordia y abundante redención. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Baruch Hashem. Entonces, por ello precisamente nosotros, antes de mirar a nosotros mismos y tratar de buscar una solución, tenemos que buscar al Eterno. Tenemos que buscarlo a Él porque Él es el único que nos puede salvar, que nos puede levantar y restaurar. Y dar aquella y terminar la obra que Él ha iniciado en nosotros para que podamos todos llegar a ser esos reyes, sacerdotes y profetas. Baruch Hashem.